Podcastera MX presenta. La transición energética residencial ha sido siempre el hermano chico de todo esto, y dado que es tan atomizado el sector con cientos de miles de participantes, es muy difícil como que haya un acuerdo, una negociación, porque no hay un actor grande, importante, que haga el cambio, sino somos los cientos de miles de personas que hacemos los cambios. A los humanos nos gusta reunirnos alrededor del fuego. En la fogata de un campamento o en una reunión en casa, donde sin importar qué tan bonita hayamos puesto el área social, los mejores momentos de la fiesta muchas veces se viven en la cocina. Da igual si la estufa es de leña, de gas o de inducción, el fuego y el calor del hogar nos atrapan y nos hacen quedarnos porque tenemos la sensación de hogar. Pero, ¿de verdad da lo mismo que tengamos una estufa de leña, de gas o de inducción magnética? Emisor Cero. Latinoamérica Sustentable. El podcast de Proyecto Cela. El uso de combustibles fósiles en las viviendas del sur global en América Latina tiene afectaciones al medio ambiente y también en la salud de la población. El gas natural, el gas licuado y la leña tienen un alto nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. Y si bien hay industrias altamente contaminantes, los estudios de los que estaremos comentando aquí han demostrado que el sector residencial suele representar entre un 15 y un 19% del consumo total de energía final, según la Organización Latinoamericana de Energía. Esto significa que nuestras cocinas, la calefacción, los calentadores de agua y otros electrodomésticos son responsables de una gran parte de las emisiones. Pero entonces, ¿cuáles son esas energías limpias? ¿Cómo hacemos la transición? ¿Y qué implicaciones sociales, económicas, territoriales y de salud tiene? El proyecto de transición energética a nivel residencial, cocción y calefacción en América Latina es una iniciativa impulsada por el Global Methane Hub y la Fundación Futuro Latinoamericano. Se está implementando en Brasil, Chile y Colombia. Nació con el objetivo de impulsar la transición energética en las casas habitación y se enfoca en los esfuerzos mundiales por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a nuestra atmósfera. Esto significa transitar de las estufas, calentadores y boilers de gas a paneles y electrodomésticos que usen energía eléctrica sostenible, como las estufas de inducción magnética. Y hago énfasis en energía eléctrica sostenible porque pocas veces pensamos en todo lo que está detrás de los contactos y apagadores, más allá de los cables, y qué tan limpia es la producción y distribución de dicha energía. Pero hoy, desde nuestros hogares, al extremo final de esos cables y de esas líneas de tubería de gas, podemos generar un impacto. Podemos apostar por el uso de biocombustibles renovables, obtenidos, por ejemplo, de desechos orgánicos. Ajá. ¿Y los proveedores dónde los encontramos? Pero no se trata solamente de que tú que nos escuchas o yo en mi casa cambiemos de estufa o de proveedor de gas. Para que esas acciones sucedan, es importante involucrar a muchos más actores, servidores públicos, académicos e iniciativa privada. Involucrarlos en estrategias de investigación rigurosa y políticas públicas que implementen las regulaciones pertinentes en las diversas regiones, teniendo en cuenta la equidad y la justicia social. Y una comunicación efectiva con los usuarios. Aquí estamos hoy en campaña de reciclar. Requerimos de un cambio masivo. Y eso es lo que propone el proyecto Transición Energética a nivel residencial. Este es un propósito que persiguen el proyecto CELA y este proyecto con el GMH
porque el sector residencial es uno de los sectores con consumos relevantes de energía y al mismo tiempo grandes emisores de gases de efecto invernadero. Entonces, eso nos pone como un objeto de estudio que es importante atender. En el proyecto CELA hablamos de edificaciones educativas y edificaciones residenciales en su primera fase, y en el proyecto con el GMH también enfocamos la mirada en la vivienda. Escuchamos la voz de María Ángel Mesa Romero, quien apoya al proyecto CELA desde la Gerencia de País en Ecuador y es coordinadora de proyectos en Futuro Latinoamericano. GMH son las siglas del Global Methane Hub, organización internacional con base en Santiago de Chile, que tiene el objetivo de convocar y financiar a organismos públicos y civiles que se enfoquen en reducir las emisiones de metano en nuestra atmósfera. Habitualmente oímos hablar de las emisiones de carbono y de cómo reducirlas y compensarlas, pero resulta que, durante un periodo de 20 años, el metano es 86 veces más potente que el dióxido de carbono en su efecto invernadero. O sea, calienta bastante más que el CO2. El Global Methane Hub tiene como misión acelerar la acción de gobiernos, sociedad civil, investigadores, inversionistas y el sector privado para desarrollar e implementar estrategias que generen reducciones sistémicas rápidas de las emisiones de metano en los sectores de energía, agricultura y el manejo de residuos. En la plataforma web del GMH, que te dejamos en la descripción de este episodio, puedes consultar los hallazgos de estas investigaciones. El proyecto de transición energética a nivel residencial realizó recientemente un estudio en Colombia que arrojó datos valiosos respecto del uso de las cocinas en ese país. Paola Valencia, jefa de Acción Climática y Economía Circular de EBP Chile, encargada de la aplicación de la plataforma de indicadores y normatividad en el proyecto CELA, nos cuenta. Uno de los descubrimientos que hicimos en el estudio, es una de las cosas más interesantes, es que las estufas a gas, para cocina en este caso, ¿cierto?, se descubrió que tienen fugas de gas incluso cuando no se está usando el fuego. Entonces, en el caso de Colombia, por ejemplo, lograron evaluar que el 53 o 56% donde las emisiones asociadas al gas de cocina están asociadas al periodo de que no se usa la estufa de cocina, el aparato de cocina. Y el 20 y tanto % está asociado al momento que se enciende la cocina a gas, y solo el 17% de las emisiones están asociadas al periodo de uso. Entonces eso es realmente muy importante, porque finalmente del orden de más del 70% del tiempo, en resumen, o el 80% del tiempo, estamos emitiendo gases, efecto invernadero y gases contaminantes para las personas intradomiciliarias, solo por tener la cocina a gas, en la estufa a gas. Entonces eso es uno de los mayores descubrimientos del estudio. Así que es importante cortar la llave de gas. Y eso, si lo vemos replicado después en los sistemas de calefacción o sistemas de calentamiento de agua, que son como los Calefón en el caso de Chile, no sé cómo se lo denominan en otros países, están constantemente emitiendo gases, aunque no se usen. Entonces es importante eso. Para nosotros, los usuarios del sector residencial, y es que, claro, todas y todos somos usuarios, implica un cambio de comportamiento en nuestro día a día. Y ya sabemos que esto no sucede de un instante a otro. La transición implica una reestructuración y diversificación del sistema energético y económico, pues, va junto con pegado, donde es fundamental la información clara, precisa y contundente, que llegue a todas las personas. Franco Moreno trabaja en la Fundación Futuro Latinoamericano. Es coordinador de comunicación con enfoque en temas de desarrollo. Cómo dar a entender a las personas que tenemos un enemigo silencioso dentro de nuestras casas, que está ahí, que es palpable, que indiscutiblemente si nos olvidamos de apagar las hornillas, si nos olvidamos o no conectamos bien la válvula del gas, ese gas está emitiéndose, ese gas está presente. Para nosotros el proyecto es sobre el gas. El gas no se ve, el gas está ahí y no lo vas a poder ver.
la máxima de comunicación para nosotros es cómo hacer visible lo invisible. Entonces, lo pensamos y cómo hacer llamativo esto. O sea, tú puedes hablar mucho de temas de cambio climático que ahora está en la palestra pública, que las personas lo toman más en cuenta y que ya se hacen mediciones y que los países están preocupados y que vemos los efectos que está pasando por este tema. Pero en Ecuador siempre decimos que si no le afecta al bolsillo y no me afecta a la salud, ese es un tema que a mí no me compete. Entonces, tomando en cuenta estos antecedentes, era cómo desde la comunicación podemos hacer llamativo este tema. Cómo lo podemos dentro de la palestra pública, cómo lo hacemos notable. Y es dar una imagen, es dar un fondo de lo que se trata. O sea, no es solo una investigación, no solo son datos, son afectaciones a tu salud, son afectaciones al bolsillo igual, porque si tú inviertes en una cocina de inducción, a largo plazo vas a ver los beneficios. Cambiar de estufas de gas o leña a estufas de inducción magnética y poner paneles solares en casa es el objetivo. Pero escuchemos algunos de los retos que esto representa en Latinoamérica. Es un tema complejo por varias razones. En primer lugar, tenemos que la fuente eléctrica todavía no es completamente competitiva frente a otras fuentes energéticas en varios de los países de la región, y esto se debe en parte a la existencia de subsidios para el gas, pero también se debe a el hecho de que no se ha internalizado la externalidad o el efecto en términos de emisiones globales y locales de las distintas fuentes, como es el gas, como es la parafina, como es la leña, etc. Esto en Chile, por ejemplo, existe un precio al carbono, pero se aplica solo a los grandes emisores y no se aplica a nivel de la comercialización de los combustibles, teniendo efecto a nivel residencial. En segundo lugar, tenemos todavía niveles altos de interrupciones en el abastecimiento eléctrico y tenemos niveles que están lejos de los niveles que tienen países en la OCDE y tenemos que trabajar en eso. Prevenir esas interrupciones, la prevención de estos riesgos es súper relevante. Y en tercer lugar, tenemos que trabajar en la regularización de los sistemas eléctricos a nivel de la vivienda, que especialmente en viviendas más vulnerables tenemos que regularizar las instalaciones eléctricas para poder agregar otros artefactos eléctricos más. Y finalmente también hay que trabajar, y es un desafío, el tema de la información al consumidor, tanto sobre tecnologías disponibles, sobre los precios de las tecnologías disponibles, y también sobre el tema de las emisiones. Y ahí trabajamos en este proyecto del Global Methane Hub, en las mediciones de las emisiones en las viviendas, en este caso de las estufas a gas natural, que también tienen emisiones. No solamente estufas a leña tienen emisiones importantes intradomiciliarias que tienen efectos en la salud, sino también los artefactos y la combustión del gas natural tiene estas emisiones. Esa es la voz de Nicola Borregard, directora del proyecto CELA y gerente general de EBP Chile. En el tercer punto que nos comparte Nicola, nos explica precisamente dónde radica la J de transición energética justa. Habrá que proveer de todo lo necesario para que las familias que habitan en viviendas y pueblitos más vulnerables logren instalar esos paneles y sistemas de inducción o biogás en su cotidianeidad. Las transiciones, para que se incorporen y sean duraderas, tienen que ser inclusivas, es decir, poner al centro a las personas y el territorio. ¿Y existe un impacto directo en la salud de quienes usamos las cocinas? ¿O solo es un tema de escala planetaria? ¿O ambos? Sí, te voy a leer de un artículo que hicieron de nuestra investigación, que el metano puede desplazar el oxígeno causando asfixia y mareos. El carbono interfiere con la oxigenación de la sangre, causando, por ejemplo, fatiga y, en casos graves, pérdida de conciencia.
Los óxidos de nitrógeno pueden irritar los ojos, las vías respiratorias. Adentrándonos un poco más en dicha investigación, Paola Valencia nos revela algunos de los hallazgos. Uno de los hallazgos más importantes del estudio de mediciones fue que al medir los gases emitidos por los artefactos de cocina, se pudo estimar, calcular los factores de emisión de los diferentes gases, y en ese sentido se identificó que con respecto a metano en particular, se identificaron importantes diferencias con respecto a los valores referenciales que se estaban usando en los países, en particular valor referencial que se establece en el IPCC. En el caso de Colombia, el factor de emisión del metano llegó a más de 6 veces el factor de emisión del IPCC. En el caso de Chile, 40 veces más, y en el caso de Brasil casi 10 veces más. Eso fue uno de los hallazgos más importantes del estudio. Otro tema interesante es que hay una variabilidad importante en las emisiones de los gases, por ejemplo el metano, en los 3 países, en todas las cocinas que se midieron, y se estima que la diferencia está asociada probablemente a la higiene de los quemadores de cocina, y también podría ser a la antigüedad del artefacto de cocina. O algo de fierro viejo que vendan. Estufas viejas. Es fundamental que todas las partes, personas, academia y gobiernos participemos. Necesitamos normativas y legislación que apoyen la transición energética a gran escala y hacerla accesible para todas y todos. Y como en otros muchos aspectos de la sostenibilidad, no descansar solamente en la toma de conciencia y buena voluntad de cada individuo o cada empresa. Y más allá de esto, claramente el sector residencial es el final de la cadena de valor. Entonces, si cambiamos nuestros consumos, ciertamente cambiamos ahí también toda la cadena de producción aguas arriba. Si estamos hablando, por ejemplo, de la explotación de combustibles fósiles, el sector residencial, que es el consumidor final, claramente, finalmente puede ser considerado responsable también de la misma explotación de gas, de carbón, etcétera, aguas arriba. Entonces, esto se tiene que considerar como un sistema, y dentro de este sistema la responsabilidad del sector residencial queda muy claro. Haciendo un análisis crítico del lugar que históricamente le han dado las autoridades, tanto públicas como privadas, a la transición energética, Nicola puntualiza. Al mismo tiempo, es importante mirar un poquito más la importancia que les ha dado el sector público o las autoridades públicas y las autoridades privadas a este tema. La transición energética residencial ha sido siempre el hermano chico de todo esto, y dado que es tan atomizado el sector con cientos de miles de participantes, es muy difícil como que haya un acuerdo, una negociación, porque no hay un actor grande, importante, que haga el cambio, sino somos los cientos de miles de personas que hacemos los cambios. Y en ese sentido es un sector bastante complejo de gestionar, y se tiene que mirar entonces con instrumentos de información, con instrumentos de política que considera instrumentos económicos, instrumentos de mercado, regulación, etcétera, etcétera, para realmente generar el cambio en esta gran masa de actores que somos. La transición energética residencial requiere de una estrategia integral y bien estructurada, que abarque una diversidad de instrumentos y acciones desde diferentes frentes.
Establecer regionalmente metas claras, con plazos definidos, porcentajes de avance y hojas de ruta, es de gran ayuda en este proceso en curso. Los subsidios, tanto públicos como privados, son una herramienta clave que hará más fácil esta transformación. Y ya que lo sabemos, en la medida que nos sea posible, hagamos nuestra parte desde el final de la cadena, aguas arriba, desde nuestras casas, mientras los otros actores hacen su parte también. Si te interesa entender y conocer más sobre la transición energética, pero desde otras aristas más allá de la residencial, te recomendamos escuchar Brújula Sonora Podcast, una propuesta que justo esta temporada se dedica a desglosar el tema a través de las voces y experiencias de personas de toda América Latina. El enlace para escucharles está en la descripción del episodio. Agradecemos a María Ángel Mesa, Paola Valencia, Franco Moreno y Nicola Borregard su participación en este episodio. Coordinación de podcast en Proyecto Cela, Roger Walter. Narración, Salvador Martínez y Angélica Íñiguez. Guión, Podcastera MX. Fact-checking, Catalina Moya. Diseño sonoro y mezcla, Salvador Martínez. CELA es un proyecto de la Confederación Suiza y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE. Emisor Cero es una producción de Podcastera MX y Proyecto Cela.